Hola, eso es una presentación de una propuesta de investigación que se llama Evaluación de la calidad nutricional del FBH de tres cereales de maíz, sorgo y arroz y la propuesta, sí, la respuesta en la inclusión en la dieta de vacas lecheras. Mi nombre es Gonzalo Avila Pinto. En resumen, para estar como en contexto, es el forraje verde hidropónico FBH, es una metodología de producción en ambiente controlado de alimentos, que puede ser propicia o útil para unas condiciones. Por ejemplo, si no tenemos suficientes potreros o praderas para alimentación animal, entonces podemos tener áreas pequeñas para producir forraje. Entonces no disponemos suficientes extensiones de tierra o suelo de cultivo, de forrajes para animal, la alimentación animal. Podemos tener variaciones climáticas extremas. Entonces podemos tener sitios donde dura 2, 3 meses clima muy seco, es muy caliente, muy cálido, y la producción de forraje de biomasa disminuye, como aquí en la región, en el Piedemonte. Entonces puede ser útil para eso. O también para regiones que son áridas o semiáridas, donde el régimen de lluvias es bajo, ¿sí? O sea, pocos días llueve, y cuando llueve, llueve no es tan intenso, no hay pocos milímetros de lluvia, o hay indisponibilidad de agua que no permite tener forrajes todo el año. Y como una definición, hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones o soluciones nutritivas o minerales en vez de suelo agrícola. Entonces, la hidroponía convencional tiene sustratos. Aquí en el FBH no es necesario colocar un sustrato que reemplace el suelo. Sustratos como cascarillas y algo así, entonces no es necesario. Simplemente es sobre la bandeja se coloca la semilla con agua para que germine. Listo. Planteamiento del problema. ¿Es el forraje verde hidropónico una alternativa de nutrición animal? ¿O es también una alternativa para el uso efectivo del agua? ¿O es una alternativa para cuando se tiene poco suelo para cultivar? Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos hoy, tenemos, en temporadas del año podemos tener praderas así, perfectas, muy buen estado, pero otras temporadas del año puede estar así, que no hay suficientes praderas, y además, bueno, aquí está esto pisoteado, entonces de pronto no es lo mejor. Y aquí tenemos razas, unos ganados raza Holstein, entonces es crítico que no tengan forraje, tengan biomasa vegetal para alimentarse. Y aquí eso es una zona relativamente cerca, que es el Casanare. Esto puede ser en un momento entre noviembre y febrero, que el clima es tan intenso que se pierde toda biomasa vegetal, no hay nada para que los animales puedan comer. Entonces, esto es un problema. Esto es una problemática que se está presentando. Entonces, ahí es la cabida del FBH. ¿Cómo justificamos? La justificación es la siguiente. Claro, durante el año podemos tener la pradera así, pero otra temporada la podemos tener así. Entonces, durante esas temporadas podemos tener una alternativa, un suministro de biomasa vegetal con forraje verde hidropónico, con algunos cereales. Otra condición que se está presentando en el trópico, en las zonas ecuatoriales cálidas, es que tenemos ganado lechero de clima frío, que suele estar en clima frío. Lo tenemos ahora en clima cálido. Entonces, por ejemplo, esto es una foto donde podemos ver que aquí hay unas polisombras, aquí se colocaron hay palos de mango para dar la sombra, están en unos corrales. Entonces, estamos cuidando esa sanidad y que no existe ese estrés por calor, porque no es recomendado que las vacas estén aquí en la pradera. Entonces, ese estrés calórico lo estamos cuidando de esta manera. Y a su vez, podemos mejorar la condición animal y su estado suministrando alimentos durante todo el año, si la pradera se baja. Otra justificación es que se puede cumplir con cantidad de forraje cuando no lo hay, la cantidad, a mayor velocidad, porque esto puede ser en un periodo entre 6 y 20 días, podemos dar suficiente volumen de forraje mayor que se produce convencionalmente, ¿sí? Y en menor área. Se hace un control exacto de minerales. Esto es importante y esto puede ser una variable importante para usar para los ganaderos, para los productores. Es lo siguiente, esto se utiliza soluciones nutritivas con todo el espectro macro y microminerales. Entonces, esos minerales que están en la biomasa, al suministrarlos, van a pasar un porcentaje, un grado, van a pasar a la dieta de los animales. Los animales van a tener esos minerales. Entonces, una manera de suministrar minerales a los animales puede ser esa. Y si existe una deficiencia en sus zonas de algún mineral, se puede suministrar sin ir a afectar a los demás
dentro de cierto equilibrio se puede suministrar ese mineral para que entre a la dieta de los animales. Entonces es una manera indirecta de suministrar minerales. También un uso controlado y exacto del agua. Eh, claro, hay ganaderos que saben que hay que hacer riego en el agua, riego de los cultivos, y eso es importante, pero estamos compitiendo con el agua. Si no sabemos, si nos excedemos en el riego, lo damos durante 8 horas haciendo riegos, entonces es un uso excesivo del agua. En cambio aquí hay un uso controlado, y más en estos momentos en que existe una presión por el uso de los recursos naturales, que seamos más eficientes, y hay una mirada del público sobre quienes consumen los recursos de manera exagerada. Entonces puede ser un plan para ir preparándonos para prevenir esa presión social. También el forraje verde hidropónico no está expuesto a presiones climáticas, entonces eso se puede justificar. También desde el punto de vista académico de investigación se puede justificar porque no existen unos trabajos, no encuentran unos trabajos que realicen FBH del maíz de variedades colombianas, del ICA de variedades del 109, 159. Entonces no existe de esas variedades, no existe un trabajo. Tampoco del sorgo, el JJ18, no existe un trabajo de investigación. Y tampoco el millo, que es un sorgo artesanal de la zona de Cesar y La Guajira. Tampoco trabajo de investigación de FBH para las variedades de arroz que el 60, 67, etcétera. Esto no es del ICA, es realmente son variedades del de arroz. Y cómo justificamos también eso es que aquí estamos consumiendo el 100% del producto. Las raíces, los maíces, los cereales que todavía están, el tallo y la hoja es un consumo del 100%. Y aquí podemos ver un uso efectivo del suelo. Entonces eso se puede justificar. Los objetivos del trabajo, ¿sí? del estudio, es evaluar el rendimiento de la generación de biomasa vegetal FBH para quiénes, para el sorgo, maíz, sorgo y arroz. ¿Sí? Y vamos a hacer una medición del uso efectivo del agua, el eficiente del agua. ¿Qué tanta agua usamos para limpiar la semilla, desinfectarla en el cultivo, en el riego? También se pretende medir la calidad nutricional, estas variables nutricionales, con el paso de los días. Cómo se comporta la proteína en el día 6, 8, 10, 12, lo mismo para la fibra detergente negro y para varias de estas variables, para todas esas variables. No es lo mismo el comportamiento de la proteína cuando en las primeras etapas de fenología del maíz, tiene hay un comportamiento de estas variables. Entonces es medirlas y graficarlas, ver el comportamiento. Otro objetivo es cuantificar el efecto de inclusión del FBH en la dieta en vacas en lactancia entre la primera y segunda etapa de lactancia. Se van a escoger que sea entre el día 60 y 200. ¿Por qué este de 60 arbitrario? Bueno, no es tan arbitrario, realmente es porque en los primeros días, primeras semanas, hay afectaciones metabólicas de la vaca, entonces eso puede afectar las mediciones. Entonces, para estar limpio de esas afectaciones metabólicas, entonces desde el día 60 es más estable el comportamiento. O no tiene esas afectaciones, ese ruido. Entonces se toma esa etapa. Metodología. Esto es un diseño experimental completamente al azar, vamos a hacerlo así. Cada bandeja se considera una unidad experimental, cada bandeja, y en cada bandeja va a haber una densidad de siembra. Entonces vamos a tener 4 densidades de siembra, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.5 kilos. Entonces vamos a tener un grupo de bandejas con cada una de esas densidades y con cada uno de los cereales, con maíz, sorgo, arroz. Entonces unas vienen con 1.5, otras van con 2, unas vienen con maíz, otras vienen con sorgo. Entonces vamos a tener para cada una de vamos a tener 4 densidades y para cada uno de los cereales. Otro importante es el lavado. Esto es importantísimo porque depende del lavado, el lavado y desinfección depende de la evolución del cultivo, para que no existan bacterias y hongos. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando uno tiene la semilla, se hace un lavado previo, y ese lavado previo lo que hace es quitar la mugre, algunos microorganismos grandes, cascarillas, y hay un efecto importante. Cuando la semilla está dañada, no va a germinar, ¿sí? La semilla flota. Entonces lo que hacemos es con esa agua, inundar de agua y quitar esas semillas, cascarillas y todo ese mugre y quitarlo. Y hacer varias veces el lavado para eliminar toda esa mugre y esas semillas dañadas. Un segundo paso del lavado es la desinfección. Ese sí nos ayuda también a quitar ciertos microorganismos. Entonces a veces se hacen con cal hidratada o algún producto
de desinfección durante 30 o una hora hacer eso. Y luego la última fase del lavado es quitar todo, asegurarse de que todo ese desinfectante, eliminarlo. Entonces esa etapa es importante, porque si no se quita ese desinfectante afecta la germinación. Bueno, la germinación, básicamente, hay 3 puntos claves de germinación en una semilla de clima cálido. Es que exista humedad, que esté oscuro y que exista temperatura. Y si es de clima cálido, pues tiene una temperatura importante. Entonces son los 3 puntos de germinación y que estudian entre 24 y 48 horas. Después de esto, eh, cuando vemos que se dio la germinación. Y es importante en la fenología de los cereales, la temperatura es una variable que mueve o aleja la germinación. Entonces, para asegurar que les germinó, después de que se asegura, se hace la siembra. Lo que se puede hacer es que la bandeja se traslada. Tenemos una zona donde está una zona tapada con polisombras, polisombras o medias sombras, que dan oscuridad y después se trasladan a unas estantes donde exista una luz, puede ser indirecta, no es necesario, no es recomendado que sea directa, puede ser indirecta, pero que sí está en un grado de luz. Y el crecimiento es lograr mantener ese cultivo, cuidar ese cultivo, mantener el riego y la solución nutritiva durante los días durante los días, desde el día 6 hasta el día 20. Bueno, realmente todo el cultivo. Pero entonces vamos a cosechar realmente, un grupo se va a cosechar al día 6, otro al 8, al 10, al 12. Entonces vamos a tener cosechas distintas para poder medir todas estas variables. Y otro es, vamos a evaluar el efecto de incluirle el FBH y vamos a medir si hay un aumento de producción lechera. Un punto importante, la ubicación. Finca Torre Fuerte, en el lote 2 de la Finca Torre Fuerte, vereda La Meseta, municipio del Dorado, en el Meta. Y esto estamos a 550 metros de altura. Aunque puede ser, se puede pensar que es cálido, estamos muy pegados a la cordillera, entonces es muy fresco. Entonces no es tan intenso el clima. Seguimos con la metodología. Vamos a tener 3 grupos de dietas. Entonces, una dieta es, un grupo de dietas es con FBH de maíz. El efecto es el siguiente. Tenemos una dieta control que tiene quingras al 50%, ensilaje de maíz al 30%, salvado de arroz al 10%, alfalfa de clima cálido, que es el CUF 101 con 9% y glicerol al 1%. Y el efecto es que vamos a ir quitando la proporción de quingras y aumentar la proporción de maíz, de FBH de maíz. Lo mismo va a pasar para el sorgo. Vamos a ir disminuyendo el quingras y vamos a ir aumentando el sorgo, el FBH de sorgo, y lo mismo para arroz. Se disminuye el quingras y aumenta el arroz. El experimento va a durar 90 días, 3 meses, a 200 vacas Holstein. Ahora, los resultados esperados. Bueno, tenemos un resultado esperado número 1, que es el contenido de grasa en leche va a disminuir. ¿Esto cómo lo explicamos? Los carbohidratos fibrosos estimulan el ácido acético. El ácido acético estimula la grasa en leche. ¿Qué va a pasar acá? Como vamos a ir quitando quingras que tienen suficiente FDN, carbohidratos fibrosos, vamos a quitarlos, vamos a disminuir. Entonces, como vamos a disminuir esto, se va a disminuir el ácido acético y se va a disminuir la grasa en leche. Entonces, por eso decimos que el contenido de grasa va a disminuir. Caso contrario aquí, el resultado esperado es, vamos a esperar un aumento en la producción láctea diaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los carbohidratos no fibrosos estimulan el ácido propiónico. ¿Qué pasa aquí? A pesar de que cosechamos, el FBH se cosecha entre el 6 o el 20, todavía esa matica, esa plantica tiene el grano y ese grano todavía tiene almidones. Entonces vamos a aumentar este carbohidrato no fibroso. Entonces vamos a estimular propiónico, va a estimular, y el propiónico estimula leche, estimula glucosa que estimula leche, producción de leche. Entonces es lo que esperar. Resultado esperado número 3. Y es muy parecido, relacionado con el anterior. Las dietas de FBH de arroz son las que van a generar mayor producción láctea. ¿Por qué? El arroz es el que mayor contenido de almidón tiene. Entonces, como trae la semilla va a asistir, entonces va a tener almidón, entonces es lo que se espera, que vamos a tener mayor almidón, mayores carbohidratos no fibrosos, que estimula propiónico, que estimula glucosa, que estimula leche. Otro resultado esperado es deficiencia en calcio.
teóricamente, estos 3 granos, maíz, sorgo y arroz, tienen bajo calcio. Entonces, si vamos a ir aportándolos, entonces en la dieta vamos a tener una deficiencia en calcio, calcio bajo. Eso es en teoría. En particular, en la vereda de la meseta y en el municipio, es el único lugar hasta el momento donde existen minas de calcio. Entonces, muy cercano a donde yo estoy, existen 2 minas de calcio. Y eso se refleja en las microcuencas. Entonces, el agua tiene calcio. Y a veces se nota, así está tan evidente en el agua, que a veces cuando el agua se cosa se pone azulosa, es azul. O si no, a veces cuando es muy superficial, se suelta ese calcio de las minas, se ve el agua con trazas blancas. Entonces, aunque teóricamente dice esto, es posible que con el calcio que se va a usar, el agua va a tener calcio y ese calcio se va a regar el FBH, entonces vamos a tener un porcentaje importante de calcio y es posible que sea el contrario a esto, pero sí que evaluar. Resultado esperado 5. La proteína tenga un comportamiento en forma de campana. No se me ocurrió un nombre, le dije por forma de campana, eso lo explico así. Esto es del trabajo de López Aguilar, ¿sí? López Aguilar, donde muestra que el pico de proteína, está cerca del 16%, está más o menos entre el día 14 y 16. Entonces le digo campana porque aumenta y baja, entonces hay un pico. Y entonces hay otros trabajos donde muestran que este pico sucede antes o sucede después. Y aquí es importante, el híbrido y la temperatura es el que mueve esto. Sobre todo la temperatura mueve mucho este comportamiento de campana, eso o esta montañita. Otro resultado esperado es que el FBH de maíz y sorgo son los que mayor produzcan biomasa vegetal que el arroz. Esto lo explico porque hay más volumen vegetal. El maíz y el sorgo tienen más tallo, más hojas que lo que tiene el arroz. Entonces, se espera que cuando al pesar en fresco, en verde y en seco, sea mucho más biomasa vegetal que el arroz. Pero eso no es evaluarlo. Resultado esperado número 7, la eficiencia del uso del agua. Y esto lo explicamos también con este mismo trabajo de López Aguilar, es que él hace una medición del FBH solamente de maíz, el uso efectivo del agua. Entonces, por 1 metro cúbico se puede producir 111 kilos de materia seca de forraje. ¿Sí? Entonces, esto es altísimo, por 1 metro cúbico, 111. En cambio, en el cultivo convencional, por ejemplo, el de alfalfa tiene 1.59. Por 1 metro cúbico de agua se produce 1.59 kilos de materia seca. Es muy bajo este uso efectivo del agua. Por ejemplo, el maíz, 2.75 en el cultivo convencional, 1 metro cúbico nos aporta, ¿sí?, a producir 2.75 kilos, es muy bajo. El sorgo es 7.40 kilogramos por cada metro cúbico. Por cada metro cúbico se producen 7.40 kilogramos de materia seca. Y esto, o sea, es importante. Si convencionalmente hay una diferencia importante, esto también podemos sacar un resultado esperado adicional, que si en convencional es así esta diferencia, entonces en el FBH podría ser igual. O sea, hay una diferencia, o sea, se produce mayor biomasa vegetal con el FBH de sorgo que con el maíz. Sería el que mayor produce. Listo, un resultado esperado número 8 sería que el FBH de sorgo es el que genere mayor producción láctea que el del maíz. ¿Cómo explico esto? Bueno, eso es una hipótesis. Aunque la energía neta de lactancia del maíz sea de 1.82 megacalorías, que es más alto que el del sorgo, que es 1.78, ¿sí? A pesar de que es más alto el del maíz que el sorgo tiene mayor proteína que el maíz, 8.9 a 7.9. Entonces, este punto de proteína puede ser valioso para la dieta y nos ayuda a generar una producción láctea mayor. Eso es un punto, una hipótesis a evaluar. Y un resultado esperado es relacionado con el efecto de llenado. A mayor FDN,
hay un efecto de llenado más rápido, ¿sí? Entonces el Kingrass tiene más FDN, hay un mayor efecto de llenado más rápido, pero entonces como vamos a ir quitando Kingrass y vamos a reemplazar por FBH, entonces vamos a tener un mayor consumo porque no hay un efecto de llenado tan rápido que se da con el Kingrass. Bueno, muchas gracias por su atención.